Concluyeron su reunión plenaria en la que definieron los temas que habrán de impulsar del 1 de febrero al 30 de abril próximos durante el segundo periodo ordinario de sesiones. Además de temas en los apartados de agenda política, social y económica, la fracción del PRI enfocará sus esfuerzos en materia internacional. Habremos de hacernos cargo de la urgencia para revisar integralmente la ley del Servicio Exterior Mexicano y de la de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para adecuarla a los compromisos de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Ley General de Archivos, en este mismo rubro de política interior, Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, así como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público en materia de combate a la corrupción. El coordinador del grupo parlamentario del PRI, el diputado César Camacho, adelantó además que se aprobarán los nombramientos de los 3 consejeros del Instituto Nacional Electoral que están pendientes por designar, y en materia de salud destacó la discusión a la Ley General de Salud. Hemos de acometer el análisis y la resolución con la mayor simpatía a la minuta proveniente del Senado, relacionada con reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para la regulación del uso medicinal de la marihuana. Bueno, ahí está la conferencia de prensa donde lo anunciaron, pero vamos a detalle a la agenda parlamentaria del grupo parlamentario del PRI. Veamos, contempla 4 ejes. El primero, política interior, en donde se buscará aprobar la minuta en materia de justicia cotidiana, ley de seguridad interior, se impulsará una segunda generación de reformas en materia de justicia penal y derechos humanos, y la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de trata de personas, entre otras. El segundo eje de la política económica, en donde se impulsarán reformas a diversos ordenamientos para un salario justo y suficiente. En el apartado de política social, el PRI presentará reformas a la Ley General de Salud para regular el uso medicinal de la marihuana, y en el apartado de política internacional, reformas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano y finalmente a la legislación en materia de cooperación internacional para el desarrollo. Y luego de concluir los trabajos de su reunión plenaria, diputadas y diputados del PRD ofrecieron conferencia de prensa para detallar las acciones legislativas que emprenderán al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones. El coordinador de este grupo parlamentario, el diputado Francisco Martínez Neri, anunció que promoverán acciones legislativas para revertir los incrementos en el precio de las gasolinas y el diésel. Entonces, es un documento que no se puede lograr una unidad en torno a las instituciones si la figura presidencial, en principio, lesiona el interés de los mexicanos, incrementando el precio de estos combustibles. En ese sentido, pues, el día de hoy, nuestra plenaria ratifica la necesidad de seguir luchando por estas reivindicaciones nacionales y en contra de la reforma energética. Bueno, en relación a la política exterior y con la de Estados Unidos, los legisladores del PRD consideran que la figura presidencial debe asumir una postura digna ante las políticas planteadas por el gobierno norteamericano. Yo creo que en la plenaria se ha manifestado el conjunto de diputados y diputadas que integran nuestra fracción parlamentaria en el sentido de demandar en su oportunidad que el canciller, el actual canciller Videgaray, cese en sus funciones. El coordinador parlamentario abundó que también impulsarán iniciativas para combatir la trata de personas y la erradicación de la tortura. Manifestó la posición de la bancada respecto a los proyectos parlamentarios en materia de seguridad interior. Que hay que reforzar la seguridad pública a través de las policías, a través de la profesionalización de las policías, y que en ese sentido el ejército tiene que volver a sus cuarteles. Esto lo consideramos muy relevante porque hemos conocido desde luego a través de la historia que no hace bien al país que el ejército esté en las calles. Bueno, diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática anunciaron los acuerdos de la reunión plenaria con los temas que impulsarán a partir del próximo periodo ordinario de sesiones. Vamos a ver en pantalla cuáles son estos. Revertir el incremento en el precio de las gasolinas y el diésel. Lograr un salario digno para ciudadanos. Establecer un salario máximo para funcionarios
y dar autonomía a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. También legislar para combatir la trata de personas, erradicar la tortura y la desaparición forzada, así como en materia de mando policial mixto, revisar la pertinencia de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, promover el fortalecimiento de las refinerías del país e impulsar una política agresiva en materia de desarrollo social y vigilar el correcto funcionamiento de los programas sociales. Y dentro de las propuestas en la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social aquí en la Cámara de Diputados se encuentran, veamos, la eliminación del fuero para servidores públicos y del financiamiento a partidos políticos, apoyo a políticas migratorias y la creación de un fondo de migralidad, transparencia en la designación de consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, iniciativa para la despistolización de hogares y las calles, analizar el impacto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, sobre los precios de los combustibles. Y luego de 2 días de trabajo, el Grupo Parlamentario Morena concluyó su reunión plenaria para definir los temas que integrarán su agenda legislativa. Entre ellos destacan temas de política de austeridad republicana, construcción de un sistema económico y de bienestar social que termine con la desigualdad, impulsar trabajos en materia de anticorrupción y transparencia y pugnar por revertir las reformas constitucionales en materia energética, educativa, laboral, hacendaria y en telecomunicaciones. Morena también impulsará iniciativas para erradicar la violencia como política de Estado y contra el uso arbitrario y desmedido del poder público. Trabajos sobre derechos humanos universales contra la discriminación por cualquier motivo relacionado con el sexo, la edad o la profesión, así como una nueva política internacional. Bueno, esto acá en San Lázaro. En la Cámara Alta concluyeron los trabajos de la reunión plenaria de los senadores del Grupo Parlamentario del PRI. Su coordinador, el senador Emilio Gamboa Patrón, informó en conferencia de prensa que serán prioridad para su fracción en el próximo periodo ordinario de sesiones la aprobación de las leyes de seguridad interior, de cultura general de archivos, así como las leyes secundarias en materia de desaparición de personas, reformas para la eliminación del fuero constitucional de funcionarios y la reducción de diputados plurinominales. En materia de reducción de diputados plurinominales y eliminación de senadores de la lista nacional. 2. Reforma para cancelar la creación de 2 salas regionales electorales del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de generar ahorros. Bueno, esta jornada acudieron los titulares de las Secretarías de Hacienda, Salud y Gobernación, quienes expusieron un diagnóstico del país en sus respectivas materias. José Antonio Mit Curibreña, secretario de Hacienda, informó que el Ejecutivo presentará una iniciativa para fortalecer los sistemas de recepción de remesas. Y habremos de someter a consideración del Congreso una reforma para darle apoyo en ley a toda esta evolución financiera, toda esta evolución tecnológica que hemos empezado a ver en la capacidad de intermediación financiera y que muy útil nos sería para fortalecer desde procesos de envío de remesas hasta procesos de acceso a productos de crédito. Bueno, vamos a ver con información del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República los principales temas de su agenda legislativa. Son 32 a impulsar durante el próximo periodo ordinario de sesiones. Destacan los siguientes, vamos a ver. En el rubro de seguridad y justicia, la expedición de la Ley de Seguridad Interior, reformas secundarias en materia de justicia cotidiana, la expedición de la Ley General en materia de desaparición de personas y reformas a la Ley de Extinción de Dominio. En lo referente a la política exterior, reformas integrales en materia de protección a migrantes mexicanos, reformas en materia de avances tecnológicos financieros sobre remesas, crédito y ahorro. En transparencia y temas político-electorales, reforma constitucional para eliminar el fuero de los servidores públicos. Y finalmente, reformas constitucionales en materia de reducción de diputados plurinominales y eliminación de senadores de la lista nacional. También ahí en el Senado de la República concluyeron los trabajos de la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PAN. Su coordinador parlamentario, el senador Fernando Herrera Ávila, informó que las prioridades para su grupo serán los temas de los precios de los combustibles, la implementación de la política exterior de unidad nacional, basada en el respeto a la dignidad de la soberanía y la complementación del Sistema Nacional Anticorrupción. A dicha jornada acudió el líder del Comité Ejecutivo Nacional, Ricardo Anaya. El grupo parlamentario
y desde luego insistir en la aprobación de las reformas presentadas en la Ley del Servicio Exterior Mexicano. En política económica, lo decimos y lo decimos con fuerza, con fortaleza, no al gasolinazo, sí a la reducción del 50% del IEPS a la gasolina. Pondremos enorme énfasis en completar la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. No hay duda de que hoy el principal problema que padece nuestro país es justamente la corrupción, es el origen de la mayoría de los males que hoy tiene México. Bueno, con información del Grupo Parlamentario del PAN están destacando los siguientes puntos abordados en su agenda legislativa. Veámoslo en pantalla. En el rubro de política exterior, apoyo a las decisiones y políticas del Estado mexicano frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos y el impulso al diálogo con el Congreso de Estados Unidos. Cambios a la ley del IEPS para reducir el precio de las gasolinas e impulso a medidas de austeridad en el Senado. En el apartado de Seguridad y Justicia, aprobación de la Ley General de Archivos, reforma constitucional en materia de gobiernos de coalición y creación de la figura de la segunda vuelta electoral, así como la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Finalmente, en materia de desarrollo social, la aprobación de la Ley Reglamentaria del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Bueno, esto de las reuniones de los grupos parlamentarios, ya estamos observando, con esta información que le presentamos, hay temas en los cuales los grupos coinciden y son precisamente estos temas los que la Junta de Coordinación Política en ambas cámaras impulsará para una agenda parlamentaria legislativa que pueda avanzar en el periodo de sesiones. Pero vamos con las citas. Mire, con fundamento en los artículos 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como numeral 40, 1, 50, quinto, sexto y 23, numeral 1, incisos A y B, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a las diputadas y diputados federales y a las senadoras y senadores de la República a sesión de Congreso General para la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la actual 63ª legislatura, que tendrá lugar el día miércoles 1 de febrero de 2017 a las 11 horas en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Esto acá en Avenida Congreso de la Unión número 66, Colonia El Parque, en Ciudad de México. Recordar que la sede del Congreso General siempre es el Palacio Legislativo de San Lázaro. El 1 de febrero de 2017, también al concluir esta apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio, se va a desarrollar aquí en la Cámara de Diputados una sesión solemne a efecto de conmemorar el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, Constitución Federalista. Por supuesto, transmisión de todo esto que le estoy platicando en vivo por este canal de televisión, el canal del Congreso. Y el presidente del Senado de la República, además de citar a sesión de Congreso General, también cita con fundamento en lo que dispone el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General, cita a los ciudadanos senadores, a las ciudadanas senadoras de la República, a la sesión de Cámara que se efectuará el jueves, ya está cita, jueves 2 de febrero a las 11 de la mañana en el Salón de Sesiones del Senado de la República. Cito ya en Avenida Paseo La Reforma número 135, Colonia Tabacalera, en la Ciudad de México. Así es, allá en Reforma e Insurgentes. Bueno, vamos con otros temas. El presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de presentar una controversia constitucional en contra de los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias, publicado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el Diario Oficial de la Federación. El legislador aseguró contar con el respaldo de todos los grupos parlamentarios y señaló con la opinión de diputados federales, gobernadores, académicos y empresarios. Considera que el IFT pretende imponer un concepto de veracidad a todos los medios y limitar la libertad de expresión y de difusión a lo que el instituto entienda por veracidad. Los tratados internacionales, los principios de libertad de expresión catalogan como censura previa las definiciones que quiere imponer el IFT y bueno, esto en nuestro Senado de la República, nuestras y nuestros senadores, pero en una conferencia de prensa también hace unas horas,
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal del Poder Ejecutivo informó que el presidente de la República interpuso también controversia constitucional en materia de los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias, cuyo propósito es regular los derechos de estas, publicados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejo Cervantes, informó a los medios de comunicación que la demanda de controversia, o que este mecanismo de controversia constitucional, es a 8 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y señaló como autoridad demandada al Congreso de la Unión, el Congreso Federal, que fue quien aprobó estas reformas. De México. La Constitución no le otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones atribución para regular los derechos de las audiencias. Los derechos de las audiencias, en términos del artículo 6º de nuestra Constitución, son parte del derecho humano a la información y, por ende, cualquier regulación debe estar prevista en la ley y, en caso de requerirse ser detallada, precisada o proveer algo en la esfera administrativa, sería una competencia del presidente de la República mediante el reglamento respectivo. Bueno, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo también informó que en esta controversia se está solicitando que se declaren inválidos los lineamientos generales del Instituto Federal de Telecomunicaciones por estar sustentados en artículos que ahora el Ejecutivo considera inconstitucionales por invadir atribuciones que pues, precisamente la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo Federal. Bueno, y hubo reacción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, precisamente luego de que se dio a conocer que nuestro Senado y el Poder Ejecutivo han interpuesto controversias constitucionales, pues ahora esto en contra de los lineamientos generales para la defensa de las audiencias. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en un comunicado, señaló lo siguiente, vamos a ver. El IFT indica: la ley y los lineamientos configuran un nuevo marco jurídico en materia de derechos de audiencias, que ha generado diversos señalamientos relacionados con su constitucionalidad. Ante estos señalamientos, algunos que incluso responsabilizan al IFT por normas previstas expresamente en la ley, es de celebrar la utilización de los canales institucionales para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que defina el alcance de los derechos y las facultades del Congreso de la Unión y del IFT en esta materia. Así que estamos observando esta controversia constitucional, el Poder Legislativo, el Senado de la República, el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, este organismo autónomo, el IFT, están en esta determinación que ahora el Poder Judicial, que está encargado de interpretar la norma, deberá decidir. Por supuesto, aquí en Noticias del Congreso le vamos a dar seguimiento puntual a este caso y le estaremos informando. Es sin duda un episodio interesante e importante en la vida constitucional del país. Hacemos una pausa, regresamos con más Noticias del Congreso.